Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas? Pues seguimos aquí con los videos de recuperación de clases. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos conceptos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con las operaciones, con las funciones. Recuerden que hemos visto hasta ahora una gran variedad de ellas. Funciones polinomiales, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Bueno, lo que quiero enseñarles el día de hoy es que esas funciones se pueden combinar. Se pueden hacer operaciones con ellas para dar lugar a funciones más complicadas. Eso se puede hacer por varias vías, por las vías de las operaciones que nosotros conocemos. Vamos a poder sumar, restar, multiplicar o dividir funciones. Pero también podemos hacer con ellas una quinta operación, una operación muy importante que se conoce como la composición de funciones. Esa operación nos permitirá dar un salto para poder clasificar a las funciones de acuerdo a si estas son entre sí, cuando tenemos dos funciones, funciones inversas o no. Si ustedes recuerdan los videos anteriores, les había sugerido que la función exponencial y la función logarítmica de alguna manera eran inversas, ya que las únicas cualidades que conocíamos de ellas hasta entonces es que la función logarítmica era la función más lenta de la naturaleza y la función exponencial la más rápida. Bueno, esa característica contraria que tienen, vamos a ver que nos aportará líneas para poder descubrir que en realidad son funciones inversas. Entonces vamos a detallar primero cómo operar con funciones, saber cómo es que puedo yo encontrar la función inversa para poder ahí dar este salto y volver a reconsiderar las funciones que ya conocíamos y poder probar si son o no son funciones inversas, ¿vale? Bueno, las operaciones con funciones son muy sencillas. Aquí en el libro que les compartía en su Classroom, pueden encontrarlo en la página 41, todo ese capítulo que trata sobre operación con funciones. Vamos a verlo aquí de la manera más engorrosa, es decir, cómo podríamos producir funciones algebraicamente, ¿no? Para ello, pues nos tienen que proponer cuáles son las dos funciones con las que queremos operar. Y aquí tenemos dos polinomios. Fíjense que aquí nos dicen cómo construiríamos la nueva función que se llama así, f más g, la función que se produce al sumar o al juntar las reglas de correspondencia de otras dos funciones bajo la operación suma. Fíjense que eso no es nada complicado, porque lo único que tenemos que hacer es sumar término a término, si es que se puede, los elementos de esa nueva función. Vean que aquí ya está resuelto a detalle. Si nosotros hacemos la suma de esas funciones, producimos una nueva función con una expresión un poco más corta. No tiene mucho sentido, obsérvenlo, si me pidieran el caso de producir la nueva función f menos g, lo que tendría que hacer es restar los términos de la segunda función a la primera. Recuerden que el signo menos opera cambiándole el signo a todos los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Si hacemos eso y simplificamos, producimos esta otra función. Pues, como se darán cuenta, bueno, pues también se puede multiplicar la fórmula de una función por una cantidad, eso lo habíamos visto cuando veíamos los factores de estiramiento en las transformaciones de funciones, y lo único que se hace es, en este caso, triplicar todos los coeficientes de esa función. No voy a detallarlo, está ahí en el libro. Fíjense que aquí tenemos una multiplicación y una división. Lo que sí quiero detallar, y me gustaría que es lo que ustedes se les quedara más en mente, es cómo poder hacer estas operaciones en GeoGebra, que es la herramienta pues, que nos ha permitido visualizar de una manera más clara las operaciones que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en GeoGebra se puede producir estas fórmulas. Vamos a inventar algunas, ¿no? Voy a ponerles aquí esta. F de x es necesario que les pongamos un nombre a las funciones, ya no solo escribir la regla de correspondencia como habíamos hecho anteriormente. Y voy a producir ahí cualquier función, ¿no? Vamos a escribir una función polinomial. Vamos a ponerle 2x cuadrada menos 3x más 1. Ahí está. Esa es la función f. Y voy a poner otra, la función g de x, y me invento otra regla de correspondencia. Vamos a ponerle una función irracional, ¿no? 2x menos 5. Ahí está. Y ya tenemos dos funciones, ¿no? Del lado derecho, pues ya saben que aparece nuestra gráfica.
Bueno, ¿cómo producimos la función resultante y sobre todo la gráfica que de ello se deriva? Bueno, pues sencillamente utilizando los nombres que le asignamos a nuestras funciones, declaramos la operación que queremos hacer. Por ejemplo, aquí yo quiero f-g y le doy enter. Y entonces se me produce una nueva función, que fíjense que aquí aparece en la misma gráfica. Es esta función que se resalta aquí, es una función ahí sencilla y fragmentada que se me pone ahí en color azul, ¿no? Si quisiéramos solo concentrarnos en la gráfica de las funciones que se producen, bueno, podemos hacer esto con las funciones que planteamos al principio, ¿no? Quitarles la etiqueta de objeto visible, vean que ya no aparece la función f, y hago lo mismo con la función g, ¿no? Creo que se quedó igual. Okay. Entonces le quitamos la etiqueta de objeto visible. Y con eso ya solamente nos concentramos en la gráfica resultante. Fíjense que eso lo podríamos haber hecho por la vía algebraica, produciendo una nueva fórmula y luego trayendo esa nueva fórmula de este lado, ¿no? Voy a plantear otras operaciones solo para poder explotar la herramienta. Por ejemplo, no sé, podríamos hacer esta, ¿no? Multiplicar a la función 2, a la función f por 2, restarle la función g, y no obstante eso, todavía dividirlo entre f más g, ¿no? No sé qué monstruo nos vaya a salir, pero eh, con solo utilizar las notaciones de f y g podemos hacer esa operación muy claramente. Vean que hacer la escritura algebraica sería un camino muy engorroso. Qué bueno que aquí, bueno, pues GeoGebra ya nos provee de esta función, ¿no? Que sale una función ahí rara, una función que parece tener un comportamiento asintótico y que solo tiene un comportamiento diferente al principio, ¿sale? Bueno, entonces esa es la forma en que nosotros podemos producir funciones bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, combinándolas con las propuestas que nosotros le hagamos a GeoGebra, ¿no? Bueno, ahora vamos a la operación importante que les había dicho, que era la función composición. Entonces, para eso, acá hay preparado un ejemplo en el libro, en el siguiente capítulo, después de la suma y la resta, que se llama precisamente así, ¿no? La composición de funciones. Fíjense que esa operación tiene su propio símbolo, es una bolita, como la bolita de los grados, y lo que nos dice es que voy a componer f de g. ¿Qué rayos es la composición de funciones? Para poder entenderlo, vamos a analizar este problema que dice que se ha determinado que el nivel de monóxido de carbono liberado en la atmósfera por una cierta comunidad está dado por esta fórmula, ¿no? Nos tienen que decir esa fórmula que dato recibe. Bueno, nos dicen la letra C, la variable C dependiente representa la concentración de monóxido de carbono medido en partes por millón, y la variable P, la independiente, representa al número de habitantes de esa comunidad, pero medida en miles, ¿no? Es decir, que si yo le pongo P igual a 5, en realidad estoy hablando de 5000, ¿sale? Bueno, entonces lo que debemos entender aquí es que esta primera función lo que me dice es cuánto monóxido de carbono libera una población de la cual conocemos su tamaño. Bueno, pero este problema también nos dice, también se sabe que el número de individuos de esa población no es fija, está cambiando con el tiempo, obedece a esta expresión. La población depende del tiempo y es igual a esta expresión. La letra T representa el tiempo medido en años y pues la letra P representa la población, el tamaño de esa población, ¿sale? Entonces nos piden hacer algunos cálculos, ¿no? La primera es calcula los niveles de monóxido de carbono que se estarán liberando por esa población después que ésta ha crecido, decrecido o ha cambiado durante 3 años, ¿no? Porque no sabemos si es una función creciente o decreciente. Bueno, fíjense que si nosotros resolviéramos paso a paso este problema, lo primero que tendríamos que hacer es usar la función de la población, estimar cuál será su tamaño a los 3 años. Eso es fácil porque lo único que tendríamos que hacer es evaluar esta función en 3, p en 3. Cambiamos la variable t por 3 y hacemos la cuenta, ¿no? 3 al cuadrado 9, entre 10 0.9, más 3 unidades 3.9. Recuerden que la P estaba medida en miles de habitantes, entonces en realidad tenemos 3.900 habitantes. Una vez que ya cumplió esta función la tarea de decirnos cuál es el tamaño de la población, lo que tendríamos que hacer es con este dato obtenido preguntarle a la siguiente función, oye, ya que yo sé cuántos individuos tiene esta población, dime cuánto monóxido de carbono están liberando.
Fíjense que el resultado de una función se vuelve a meter en otra función. La composición de funciones tiene que ver con estas dos funciones que están encajadas. Cuando la variable independiente de una resulta que es una fórmula, resulta que se obtiene a partir de otro conjunto de operaciones. Si nosotros hacemos esa nueva sustitución, es decir, cambiando la población por 3.9 en la nueva fórmula, pues obtendremos, ahí está el detalle de las operaciones, 4.98 partes por millón, que esa es, digamos, una medida de la concentración, en este caso del monóxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Fíjense que entonces aquí está detallado un problema que involucra la composición de funciones, o a veces también se le dice la función de funciones, porque hay dos fórmulas que están encajadas ahí. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para poder resolver este cálculo a partir de una única regla de correspondencia? Bueno, pues tendríamos que hacer la composición de funciones, que fíjense que se lee de derecha a izquierda. Necesitaría yo tener un tiempo para preguntarle a la función de la población cuántos individuos tiene, y a su vez, con ese número de individuos, preguntarle a la segunda función cuál es la cantidad de monóxido de carbono que se está liberando a la atmósfera. Eso se llama la composición de C con P. Eso significa que en la regla de correspondencia, es decir, en la fórmula de C, voy a canjear todos los lugares donde aparezca la P por la segunda fórmula. Recordemos que la fórmula de C era 9P cuadrada entre 20 más 18. Aquí donde va la P voy a hacer una sustitución y voy a escribir toda la fórmula. Entonces la composición de funciones es poner en el lugar de una variable la regla de correspondencia de esa variable referida a otra cantidad que se está moviendo, en este caso el tiempo. Fíjense que aquí en lugar de la P puse 3 más T cuadrada sobre 10. Y me las arreglo para tratar de embellecer esa fórmula. Eso es, una vez que nosotros hemos planteado ya la composición, lo que sigue pues es hacer las operaciones que están ahí pendientes. Fíjense que ahí tendríamos que desarrollar este binomio, del cual me saldrían 3 términos, luego multiplicarlo por 9, luego le tendría que poner al 18 un 1 abajo para poder hacer la suma de las fracciones, o dejarlo así y solo concentrarme en este pedacito de este lado, para producir una función un poquito más, mejor escrita, ¿no? Más detallada. Y fíjense que la tenemos de este lado. La composición de C con P me ha producido esta nueva fórmula. Entonces la composición de funciones tiene que ver con eso, con meterle a la variable independiente de una fórmula otra fórmula. Por suerte eso también se puede hacer en GeoGebra. Entonces vamos a hacerlo con estas dos que ya tenemos ahí escritas. Imaginemos que nosotros queremos escribir la composición F con G. Fíjense que no da lo mismo, lo vamos a comprobar ahorita si lo hiciéramos al revés, G con F. Las operaciones de suma y resta, o incluso de la multiplicación, son conmutativas, porque no importa, la suma y la multiplicación son conmutativas porque no importa el orden en el que lo hagamos. Si yo sumo 1 más 2, da lo mismo que 2 más 1. Si yo multiplico 1 por 2, me da lo mismo que 2 por 1. Nos daremos cuenta que la composición no es conmutativa, sí importa el orden. Vamos a escribir la primera composición, que sería F compuesta con G. Eso se hace así, se escribe un paréntesis y en lugar de poner ahí la X, escribo G de X, ¿no? Con lo cual le estoy diciendo a esta operación que en la fórmula de F, que es esta que está aquí, en todos los lugares donde aparece X debo sustituir toda la fórmula de G. Y fíjense que eso pues nos produce una nueva regla de correspondencia, la tenemos de este lado. Fíjense que en algo guarda relación con la F, que era la primera función en componerse. Vean que en lugar de tener X cuadrada, ahora tengo la raíz al cuadrado, porque eso era G. Fíjense que en lugar de tener 3X, ahora tengo 3 veces la fórmula de G. Hay una inmersión o un encaje de G en la fórmula de F. Y nos produce esta función que está ahí, ¿no? Que es como una especie de parábola cortada, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la misma composición, pero en orden contrario, ¿no? Es decir, primero G y luego F. Entonces pondríamos G de F de X. Y ya está, ¿no? Y le damos Enter. Y fíjense que cambia la fórmula, también la gráfica. Sale una gráfica más interesante. Miren, esta por ejemplo tiene dos brazos, que si ustedes recuerdan era algo propio de las funciones irracionales, porque sí, en efecto, la función dominante o la función resultante parece ser una función irracional.
Fíjense que acá, en la segunda composición, se le parece más a g, porque era la función que aplicamos al principio. Y en lugar de tener 2x, en lugar de tener x, va a aparecer ahí toda la escritura o toda la regla de correspondencia de f. De modo que ahí lo que hemos hecho es encajar a f en la fórmula de g. En la anterior encajábamos a g en la fórmula de f. Y con eso tenemos una nueva manera de producir fórmulas un poco más complicadas, como veremos, ¿no? Bueno, fíjense que todo lo que está a detalle en el libro, todos los procesos algebraicos que se ven ahí, pues no los podemos ahorrar aquí en GeoGebra, porque nos produce tanto la regla de correspondencia, que es quizá lo que más nos importa, pero también la gráfica de la función que nosotros obtenemos con ello. ¿Sale? Bueno, vamos a, para que no sean muy largos los videos, vamos a cortar aquí esta parte. Y repito, lo único que hemos hecho es definir cómo se hacen las operaciones con las funciones y en particular cómo se hace la composición de funciones que nos llevará a definir el concepto de función inversa. Pero eso va a ser en el siguiente video.